Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Hoy vamos a meternos en un lío muy jugoso, algo que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y que estoy segura que va a desatar un montón de teorías y comentarios entre ustedes. Vamos a hablar de un posible, y digo posible, malentendido entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, y quizás de todo el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Se dice, se rumorea, se susurra, que Demet Özdemir no le entiende nada a Can Yaman. Imaginen la escena. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desgranar esta historia, a ver qué hay de cierto, que puede ser un simple rumor y, sobre todo, a analizar las reacciones, porque dicen que la reacción de Can Yaman ante esta supuesta incomunicación es explosiva. Y antes de empezar a desvelar todos los secretos, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto les gusta. Bueno, vámonos de lleno a este tema que nos tiene a todos con la intriga. La historia, o mejor dicho, el chisme, nace de una serie de eventos y comentarios que han surgido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Se habla de que a pesar de haber compartido pantalla y una química que traspasaba la pantalla en Erkenci Kuş, la serie que los catapultó a la fama internacional, parece que en la vida real, o al menos en la comunicación, las cosas no fluyen tan bien como nos gustaría creer. La premisa es simple pero las implicaciones son fascinantes. Demet Özdemir, nuestra talentosa y hermosa actriz, ¿no logra captar la esencia o las intenciones de Can Yaman? ¿Será un tema de idioma, de cultura, de personalidades diametralmente opuestas o simplemente una mala interpretación de un gesto o una palabra? Piensen en esto por un momento. Can Yaman es conocido por su personalidad extrovertida, carismática y a veces un poco intensa. Es un hombre apasionado, seguro de sí mismo y con una forma de expresarse que puede ser muy directa, quizás incluso para alguien que comparte su mismo idioma. Ahora, Demet Özdemir, si bien también tiene una presencia escénica y personal muy fuerte, a menudo transmite una imagen un poco más reservada o reflexiva. Y es ahí donde podría surgir el problema. Imaginen una conversación en la que Can está expresando algo con mucha efusividad, con sus propias metáforas y su estilo particular, y Demet, intentando procesar esa energía, se queda un poco a la deriva. Los rumores se avivaron hace un tiempo cuando surgieron unas declaraciones, o más bien interpretaciones de algunas entrevistas, donde se sugería esta brecha de entendimiento. No estamos hablando de un conflicto directo, eso sería otra historia. Estamos hablando de una especie de desconexión sutil. Quizás Can, en alguna ocasión, intentó hacer una broma y Demet no la pilló. O tal vez estaba expresando una idea compleja y Demet se quedó en la superficie. O incluso, en un plano más personal, podría Can estar intentando transmitirle algo importante, alguna señal, y Demet, por la razón que sea, no la capta. Es un terreno muy pantanoso, lo sé, pero es lo que alimenta la conversación y lo que hace que este tema sea tan interesante para analizar. Y aquí es donde entra la parte crucial y, para muchos, la más jugosa, la reacción de Can Yaman. Si es cierto que Demet no lo entiende, ¿cómo reacciona él? Las teorías son muchas. Por un lado, está la idea de que Can, al ser tan seguro de sí mismo y acostumbrado a ser el centro de atención, podría frustrarse. Imaginen su rostro cuando se da cuenta de que la persona con la que está hablando, y con la que supuestamente tiene una conexión especial, no está sintonizando con él. Podría manifestarse con un suspiro, una mirada de incredulidad, quizás un intento más enérgico de explicar, elevando la voz o gesticulando con más énfasis. Algunos sugieren que podría incluso recurrir a un humor sarcástico para disimular su frustración, algo del tipo, bueno, creo que esto es demasiado profundo para ti hoy, Demet, dicho con una sonrisa que no llega a los ojos. Por otro lado, está la posibilidad de que Can, a pesar de su naturaleza apasionada, sea también un caballero. Quizás su reacción sea más sutil, más comprensiva. Podría intentarlo una vez más con paciencia, buscando otras palabras, otras formas de hacerse entender. O incluso podría aceptar la diferencia, encogiéndose de hombros y pensando, bueno, cada uno es como es. Pero claro, esto último no es tan dramático, ¿verdad? Y el público siempre busca un poco de drama, un poco de intensidad en estas historias. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos en pantalla era innegable. ¿Cómo se explica eso si en la vida real hay tanta distancia comunicativa? Aquí entran varios factores. Primero, la actuación.
Son profesionales y saben cómo crear esa chispa para las cámaras. Segundo. La edición y la dirección de la serie. Un buen guión y una buena dirección pueden hacer maravillas. Y tercero, quizás esa incomunicación, ese no me entiende nada, en realidad sea una fuente de tensión y de drama que paradójicamente alimenta la química. Piensen en las parejas que discuten, se malinterpretan, pero que al final vuelven a encontrarse. Esa dinámica puede ser muy atractiva para la audiencia. Además, no podemos obviar el factor de las redes sociales y los medios. Muchas veces estas historias se magnifican, se sacan de contexto, o incluso se inventan para generar clics y visualizaciones. Es muy fácil tomar un comentario aislado, una mirada rápida, un gesto ambiguo, y convertirlo en una gran trama. Y nosotros, como espectadores, nos encanta especular y debatir sobre la vida de nuestras estrellas favoritas. Es una forma de entretenimiento más. Pero volviendo a la reacción de Can Yaman, si realmente existiera esta situación, ¿qué nos dice de él? Nos dice que a pesar de su imagen de hombre rudo y conquistador, podría tener un lado sensible, un lado que busca conexión y entendimiento. La frustración ante la falta de comunicación es algo muy humano. Si su reacción es de impaciencia, podría indicar una necesidad de ser comprendido al instante, de que sus ideas fluyan sin obstáculos. Si es de comprensión, mostraría madurez y empatía. La verdad es que sin pruebas concretas, todo esto es pura especulación. Pero es una especulación muy divertida de hacer, ¿no creen? Pensemos en posibles escenarios. Imaginemos una entrevista conjunta donde un reportero le hace una pregunta a Demet, y ella responde de forma un poco evasiva. Y luego Can, que estaba escuchando, suelta una risa nerviosa o hace un comentario que parece ir dirigido a la falta de claridad en la respuesta de Demet. Ese tipo de interacciones, aunque sutiles, son las que alimentan estos rumores. O quizás en algún evento Can está contando una anécdota muy apasionada sobre un viaje o una experiencia, y Demet, con una sonrisa amable, asiente, pero en su mirada se percibe que no está captando la profundidad de lo que él está sintiendo o queriendo transmitir. Y lo que más me intriga a mí, y estoy segura que a muchos de ustedes también, es el detalle de no me entiende nada. No es a veces no me entiende, o no entiende mis bromas. Es un nada. Eso implica una desconexión casi total, o al menos, una sensación de que las intenciones o el mensaje nunca llegan a su destino. Esto podría ser devastador para una relación, ya sea de amistad, profesional o, bueno, ya saben a qué me refiero. Y la reacción de Can ante esta supuesta nada sería clave. Intentaría salvar la situación con un comentario jocoso. Se quedaría en silencio con una expresión que lo dice todo. O quizás en un arrebato de pasión, intentaría una y otra vez hacerse entender, creando una tensión palpable en el ambiente. Lo más interesante de estos chismes es que nos permiten imaginar estas escenas, crear nuestros propios finales, nuestras propias interpretaciones. Quizás sea una cuestión de diferencias culturales. Can Yaman es turco pero también ha vivido y trabajado en Italia, lo que le ha dado una perspectiva más internacional. Demet Özdemir es turca también, pero las experiencias de vida, la educación, las influencias culturales, todo eso moldea la forma en que entendemos y nos comunicamos. Tal vez Can tiene una forma de expresarse que es más directa, más oriental en el sentido de su intensidad, y Demet, con una mentalidad quizás más occidentalizada, en su forma de procesar la información, se pierde en el camino. Es un pensamiento interesante, ¿verdad? Pero bueno, como siempre les digo, debemos tomar todo esto con muchísima cautela. Los medios a veces son implacables y la presión de la fama puede hacer que cualquier pequeño detalle se convierta en una noticia de portada. Lo que sí es seguro es que tanto Demet como Can son artistas increíbles, con un talento que los ha llevado a conquistar corazones en todo el mundo. Y si esta supuesta falta de entendimiento es real, o si es solo una fantasía de los fans y los medios, el hecho de que sigamos hablando de ellos con tanta pasión dice mucho de su impacto. Así que, para resumir un poco todo este entramado, tenemos el rumor de que Demet Özdemir no entiende nada de lo que Can Yaman quiere decir o expresar. Y la gran pregunta es cómo reacciona Can ante esta supuesta barrera comunicativa. Las posibilidades van desde la frustración hasta la paciencia, pasando por el sarcasmo y la resignación. Lo que sí podemos afirmar es que la química que mostraron en pantalla era palpable y que su popularidad sigue intacta, alimentando aún más el interés del público por sus vidas. Y hasta aquí nuestro análisis del día de hoy sobre este intrigante tema.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer desgranar estas teorías con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que este rumor tiene algo de cierto? ¿Cómo creen? ¿Ustedes qué reaccionaría Can Yaman? Dejen todos sus comentarios abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos para que también se enteren de este chisme. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.